Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 28, pero antes de leerla, vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Amoroso Padre, en esta noche, una vez más, venimos a tu presencia y te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. El día de ayer estudiamos que Jesús finalmente había muerto. Los enemigos de Jesús habían logrado su objetivo de deshacerse de aquel que representaba una amenaza. Pero en el camino al Gólgota estudiamos ayer que 3 hombres fueron transformados. Uno de ellos, Simón Cirineo, el cual llevó la cruz de Jesús. Pero también el ladrón que recibió la promesa de que sería salvo. También hablamos del centurión romano que hizo esa declaración de fe. Creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Finalmente murió Jesús. La tierra tembló, el cielo se oscureció y los discípulos de Jesús se escondieron atemorizados. Quedaron como ovejas sin pastor. Estaba por comenzar el día del Señor, el cual fue, creo, el día más triste de la historia. No puedo imaginar otro sábado más triste. Un sábado anterior los discípulos todavía habían disfrutado de la presencia de Jesús, habían cenado con Él, habían compartido tantas cosas y jamás se hubieran imaginado que una semana después Jesús ya no estaría con ellos. Leamos Mateo capítulo 28, versículo 1 dice así: Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Dice, pasado el día de reposo. Fíjense qué interesante. Jesús muere el viernes. Comienza el día de reposo, que según la Biblia es el sábado. Y ellos no ungieron el cuerpo de Jesús en sábado, sino que esperaron a que terminara el día sábado de reposo, y fue hasta el domingo que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Esta información se me hace muy interesante, porque los discípulos de Jesús, aún en su muerte, ellos siguieron guardando el día de reposo. Eso es algo muy especial, queridos hermanos. Hay personas que ponen en duda a esta creencia, esta enseñanza bíblica. Pero tú puedes leer desde Génesis hasta el Apocalipsis que el día de reposo es el día sábado. De hecho, eso significa, sábado significa séptimo día, día de reposo. Y estas mujeres, a pesar de que la persona que había muerto era Jesús, ellas decidieron seguir guardando el día sábado como día de reposo, día especial del Señor. Lo siguiente a lo cual vamos a centrar nuestra atención en este momento es ver quiénes fueron las que fueron al sepulcro. Según este texto bíblico, según Mateo 28, las mujeres que fueron al sepulcro fueron María y la otra, María Magdalena y la otra María. Según la Biblia, fueron 2 mujeres al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Pero vamos a ver qué dice Marcos al respecto. Vamos a ir a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 1 nos dice así: Cuando pasó el día de reposo nuevamente, el evangelista aclara que estas mujeres guardaron el día de reposo, guardaron el sábado, como lo manda el 4.º mandamiento de la ley de Dios, registrada en Éxodo 20. Dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Ahora, queridos hermanos, se menciona que eran 3 mujeres. ¿Quién tiene la razón? ¿Tiene la razón Mateo, que dice que eran 2? ¿O tiene la razón Marcos, que dice que eran 3? Vamos a ver cuál es la versión de Lucas y seguramente él podrá aclararnos un poco mejor acerca de cuántas mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 1 dice: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Miren qué interesante lo que dice Lucas. Dice que las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús, pero el texto del versículo 1 dice, algunas otras con ellas.
En este versículo no se nos dice cuántas mujeres eran, se nos dice algunas otras. Otras, para mí, tienen que ser más de dos. Tienen que ser dos o más para sonar plural. Pero si leemos un poco más adelante, en el versículo 10, Lucas ya nos da el listado de las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Dice así: eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas. Las demás, ¿cuántas son las demás? Pueden ser dos o más. Miren, la lista va creciendo. Y entonces uno se pregunta, ¿quién tiene razón? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Les voy a contar una pequeña historia. Dicen que unos hombres estaban haciendo un experimento con unos ciegos y un elefante. Los ciegos, que nunca habían visto un elefante, tenían que descubrir qué era un elefante con solo tocar una parte del cuerpo. Y el primero pasó y tocó al elefante. Tocaba al elefante y le preguntaron al ciego, dinos, ¿qué es un elefante? Este ciego había tocado solamente la panza del elefante y dijo, el elefante es un techo firme y duro. Y trajeron al segundo ciego y le preguntaron, toca al elefante, dinos qué es un elefante. Y el ciego comenzó a tocar al elefante y tocó solo una pierna del elefante y dijo, el elefante es un muro, fuerte, firme. Y mandaron a traer al siguiente ciego y le dijeron, toca el elefante, dinos qué es el elefante. El ciego comenzó a tocar el elefante y dijo, el elefante es una serpiente. Había tocado solamente la trompa. Mandaron a traer al siguiente ciego, hicieron que tocara el elefante y el ciego dijo, el elefante es un abanico. Había tocado solo la oreja. La pregunta del millón es, ¿quién de estos hombres tenía la razón? La respuesta es, ninguno tenía la razón. ¿Qué deben hacer estos ciegos para poder saber realmente que era un elefante? Ellos tendrían que haber tocado todo el elefante, no solamente una parte de ella. Queridos hermanos, esto es exactamente lo que pasa con muchas personas hoy en día, que quieren saber lo que la Biblia enseña acerca de un tema, pero solamente leen un texto bíblico alejado de los demás, aislados. Hay personas que quieren argumentar que ya no se debe guardar el sábado, buscan como el ciego y entonces tocan como el ciego solamente un texto bíblico y dicen, el fin de la ley es Cristo. Y ellos dicen, ya está, la ley tiene su fin en Cristo. Solamente están tocando una pata del elefante. Si ellos leyeran toda la Biblia, podrían comprender qué dice realmente la Biblia acerca del sábado. Hay personas que van al libro de Hechos y se encuentran con la historia donde un ángel le dice a Pedro, mata y come, no llames inmundo lo que Dios creó. Toman ese texto y dicen, podemos comer lo que sea, está permitido comer lo que sea, porque no debemos llamar inmundo lo que Dios creó. Están tocando solamente una parte del elefante. Si ellos quieren saber lo que Dios quiere para sus vidas con respecto a la alimentación, tienen que tocar todo el elefante, es decir, leer toda la Biblia, querido hermano. Si nosotros queremos saber realmente qué pasó ese día, cuántas mujeres fueron, qué fue lo que ocurrió, necesitamos leer los 4 evangelios. Cuando Juan estaba grabando, de repente se distrajo, pero Mateo sí logró captar lo que Juan no pudo. Lo mismo pasa con Marcos y lo mismo pasa con Lucas. Entonces, si nosotros queremos saber qué pasó ese día, necesitamos estudiar los 4 evangelios. Te voy a narrar ahora, considerando los 4 evangelios, qué es lo que yo considero que pasó ese día. Vamos a leer la versión de Juan, en capítulo 20, que yo creo que es la versión que nos puede ayudar a juntar a todas las demás. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Queridos hermanos, todas las mujeres se habían puesto de acuerdo para ir a ungir el cuerpo de Jesús, pero María no pudo esperar a que amaneciera y decidió adelantarse a las demás. Dice la Biblia que cuando llegó al sepulcro se dio cuenta que la piedra había sido removida y entonces se pensó que alguien había robado el cuerpo de Jesús. María entró en desesperación y corrió con pánico hacia donde estaban Pedro y Juan.
Dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Mientras María corría hacia donde estaba Pedro y Juan, las otras mujeres llegaron al sepulcro también. Estaban dos ángeles y estos ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Vayan y díganle a los discípulos que ha resucitado. Las mujeres entonces se fueron a buscar a los discípulos para avisarles lo que había pasado. Pero cuando las mujeres se fueron, entonces llegó Pedro y Juan. Noten, ¿qué fue lo que pasó? La primera que llegó al sepulcro fue María. Fue a buscar a Pedro y en ese momento llegaron las otras mujeres. Se fueron las mujeres y después llegó Pedro y Juan. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Me encanta el siguiente versículo. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Me encanta porque esta información no era necesaria desde mi punto de vista. No hacía falta ponerla aquí. Pero Juan, como buen humano, quería que quedara claro para todos que él era más rápido, que él corrió más rápido y que llegó primero. Yo no sé cómo era Pedro, pero al parecer Juan era más ligero y más joven y llegó primero, y Juan quería que eso quedara registrado en la historia. Dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Miren el caso de Juan. Él llega primero, ve los lienzos, pero no entra. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Juan llega primero, pero no tiene el valor de entrar. Pedro, sin embargo, que era un hombre arrebatado, llega y se mete hasta adentro. Él no se andaba por las ramitas. Dice el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con sus lienzos, sino enrollado y en un lugar aparte. Aún al resucitar, él dejó sus lienzos ahí bien dobladitos. No como muchos que ustedes conocerán, que se levantan por la mañana y tienen un desastre en su cama. Jesús no era así. Jesús, aún después de resucitar, aún cuando había muchas cosas importantes, él también él se dio el lugar de poner eso en orden también. Es que al Señor le gusta el orden. El cielo es un lugar de orden. Cuando Dios creó esta tierra, dice que llegó a este lugar y estaba todo desordenado y vacío, pero Él ordenó. A Dios le gusta el orden y nosotros como cristianos también debemos ser ordenados. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Estos hombres finalmente creyeron. ¿Qué creyeron? Creyeron lo que había dicho María. Cuando María Magdalena llegó con ellos, les dijo, se han robado el cuerpo de Jesús. Ellos creyeron que la mujer estaba loca, que no era cierto. Por eso corrieron al sepulcro para confirmar lo que esta mujer había dicho. Y ahora al ver que Jesús no estaba ahí, creyeron. ¿Qué creyeron? Que se habían robado el cuerpo de Jesús. No habían creído todavía que Jesús estuviera vivo, que Jesús hubiera resucitado. Hasta ese momento los discípulos todavía no sabían eso. Jesús después pasó tiempo con ellos explicándoles lo que había pasado. Pero hasta ese momento ellos no lo entendían. Fue en ese momento cuando llegó María de regreso al lugar. Venía atrás de ellos, pero ella venía más lento. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Pedro y Juan creyeron y que Jesús no estaba ahí y se fueron a comentar el asunto con el resto de los discípulos. Pero María se quedó ahí en la tumba y lloraba. Estaba muy triste. Es que Jesús era su mejor amigo. Ella lo admiraba. Y el solo hecho de pensar que ya no iba a poder estar con él, que ya no podía escuchar sus historias y las anécdotas y las experiencias, su corazón se llenaba de agonía. Ella estaba triste porque Jesús ahora estaba muerto. Y dice la Biblia que se inclinó para ver dentro del sepulcro, y dice el versículo 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13, los mismos ángeles que habían hablado con las otras mujeres.
y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Hasta ese momento María y los otros discípulos consideraban, María, Pedro y Juan, consideraban que se habían robado el cuerpo de Jesús. María estaba hablando con dos ángeles y no parecía sorprenderse, parecía algo natural. Saben, queridos hermanos, dice la Biblia que algunos sin quererlo hospedaron ángeles. Los ángeles no siempre se presentan en todo su esplendor. A veces toman formas humanas. En muchas ocasiones han habido ángeles que se han cruzado en tu camino y tú ni siquiera te has dado cuenta. ¡Qué maravilloso! Cuando estemos en el cielo tendremos la oportunidad de confirmar y platicar con esos ángeles que nos libraron de tantos males. Va a ser algo muy interesante. Pero noten lo siguiente que me parece muy interesante. Dice así, versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Yo me pregunto, ¿cómo es que ve a Jesús y no sabe que es Jesús? Hay varios argumentos que yo puedo encontrar para esto. El primero es que la última vez que vio a Jesús estaba todo lastimado y la persona que ahora veía estaba glorificada, no tenía ninguna herida. Jamás imaginó que era Jesús. Aún así, hubiera reconocido su rostro. Por lo tanto, creo que había otra razón por la cual ella no reconoció que era Jesús. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, estoy seguro que sí. Cuando están dentro de un lugar y una persona se para en la puerta con la luz detrás, tú ves una silueta, pero no alcanzas a distinguir el rostro de la persona. Se ve más bien como una sombra. La misma luz opaca sus facciones. Puede ser que esta sea la razón por la cual María ve a Jesús, pero no reconoce que es Jesús. Otra razón por la cual María quizá no reconoce a Jesús es que recordemos que ella estaba llorando. Y con las lágrimas y con los ojos humedecidos por las lágrimas, esto empañaba su vista y no lograba distinguir el rostro de Jesús. María está viendo a Jesús y no lo reconoce, pero el siguiente versículo es todavía más interesante. Versículo 15 dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahora María está hablando con Jesús y todavía no lo reconoce. Eso me parece muy interesante, todavía más interesante. Ella ve a Jesús, está ahora hablando con él y no se da cuenta que era Jesús. Dice el versículo 16. Jesús dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Noten ustedes que María está platicando con Jesús y no sabe que es Jesús. Pero de repente Jesús expresa una palabra y María se da cuenta rápidamente que este hombre que está frente de ella es Jesús. Jesús simplemente le dijo: María, y ella reconoció que esa persona que estaba ahí era Jesús. Nuestro texto bíblico en nuestro idioma no alcanza a capturar la riqueza de ese momento especial. ¿Cómo es que María estuvo platicando con Jesús y no se daba cuenta que era él? Pero solamente cuando Jesús dice su nombre, ella se da cuenta quién era. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Por qué? Yo tengo una teoría. Yo creo que Jesús no le dijo simplemente María, sino que la llamó de una manera especial. Todos tenemos un nombre, pero cuando llegamos a tener una relación especial con ciertas personas, esas personas llegan a llamarnos de una manera diferente, de cariño, pues. Entre esposos, por ejemplo, hay hermanas que le llaman a sus esposos mi amor, mi vida. Yo he escuchado de hermanas que le han llamado a su esposo puchonguito, puchonguita, o sea, ponen creativos con nombres que solamente utilizan con esa persona especial, porque hay una relación especial. Mi nombre es Emanuel, ya se lo he dicho durante la semana,
pero mis amigos me llaman de una manera especial. Cuando voy aquí entre los hermanos me dicen pastor. Casi nadie me llama por mi nombre. Muchos amigos que me conocieron antes de que yo fuera pastor me llaman por mi nombre, me dicen Emanuel. Y está bien. Pero hay amigos aún más cercanos, los cuales me llaman de una manera muy especial, porque tienen confianza. No cualquiera se atreve a decirme así. Hay amigos que me dicen simplemente Enma. Así me dicen. Y no me molesta. Pero son amigos íntimos, que hay una relación especial. No cualquiera me llama así. Mi padre incluso me llama de una manera especial que no me llaman, nadie más me llama como él. Él me dice mi rey. Nadie en este mundo me llama de esa manera. Solamente mi papá me ha dicho, me ha llegado a llamar así. Yo me encuentro en Jalisco, México, en el occidente del país. Mi papá se encuentra en el sur, hacia el océano, hacia el Golfo de México. Y hace ya un buen tiempo que no lo veo. Pero si un día voy caminando por la plaza y alguien me dice, mi rey, yo sabré que esa persona que me está hablando es mi padre, porque nadie más me llama así. Cuando Jesús le habló a María, no le dijo simplemente María, sino le llamó de una manera muy especial, de una forma muy especial, que solamente Jesús le llamaba así. Tan cierto es esto, que María rápidamente se dio cuenta que la persona que la estaba llamando era Jesús. Nadie más la llamaba de esa manera. Yo no sé si le decía Mariquita, Marita, no sé cómo le decía. Pero en esa manera especial en la cual la llamó Jesús, ella pudo identificar rápidamente que el que estaba frente a ella era Jesús, su amigo, su maestro, la persona que la había salvado, la persona que le había dado una nueva vida. ¿Y saben por qué pasaba esto, queridos hermanos? Porque María tenía una relación muy especial con Jesús, una relación íntima, una relación de confianza, una relación muy estrecha, una relación que Dios también quiere tener con nosotros. Dios no quiere ser, queridos hermanos, un Dios alejado, una persona que vemos solamente con respeto. Hay que respetar a Dios. Pero Dios quiere tener esa confianza, llegar a tu casa, de comer contigo, de que platicar todo el tiempo con Él. Me encanta escuchar a personas que al orar se refieren a Dios como papito Dios. Y le hablan con confianza. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. María tenía una relación estrecha con Jesús. Pero hay algo interesante, queridos hermanos, en Marcos capítulo 16, versículo 9, donde dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Queridos hermanos, este texto a mí me parece demasiado interesante y les voy a decir por qué. Dice la Biblia claramente que la primera persona que vio a Jesús después de resucitar fue María Magdalena. Yo te pregunto, ¿por qué no se le apareció primero a su madre? Hay quienes le dan a María, la madre de Jesús, un lugar casi similar, casi al nivel de Dios. Si María, la madre de Jesús, era un personaje tan importante, ¿por qué no se le apareció primero a ella? Jesús no lo hizo. Yo te pregunto, querido hermano, ¿por qué no se le apareció primero a Pedro? Hay muchas personas que hoy sostienen que Pedro es la cabeza de la iglesia, es el fundamento, es el representante, es el vicario de Cristo. Si Pedro era tan importante, ¿por qué no se le apareció primero a Pedro? ¿Por qué no se le apareció primero a Juan, el cual era considerado el discípulo amado? No. De entre todos los discípulos, Jesús eligió aparecérsele primero a María Magdalena, la mujer, aclara Marcos, de la cual habían echado 7 demonios. Era María, quizá, queridos hermanos, la discípulo con la peor reputación.
Y sin embargo a Jesús no le importó. Fue la primera que vio a Jesús resucitado, glorificado. Eso es algo maravilloso. Esto, queridos hermanos, no está ahí por casualidad. Es que Jesús nos quiere ayudar a entender que a Él no le importa tu pasado, que a Él no le importa qué tan bajo hayas caído, que Él no ve lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser. Jesús quería demostrar a través de la historia de María Magdalena que Dios puede cambiar completamente, no importa cuántos demonios estén inundando tu vida, tu corazón, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa si has recaído incluso, no importa si en la calle te siguen llamando pecadora, no importa si la gente sigue señalando tus errores del pasado. Jesús quiere que tú sepas que a Él no le interesa eso, que en el momento que tú le entregues tu corazón, Él tomará tus pecados y los echará al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Jesús te ve con amor y ve las cosas maravillosas que puede hacer contigo si decides llegar a sus pies. Los escritos extrabíblicos nos ayudan a darnos una idea de que fue María. Dicen que María llegó a ser una gran predicadora que evangelizó en Antioquía. He tenido el privilegio de ver cómo Jesús sigue transformando la vida de las personas y Jesús puede transformar tu vida hoy, querido hermano. ¿Te gustaría llegar a los pies de Jesús? Busca a un pastor. Busca a este amigo que te invitó a ver estas conferencias. Comunícate conmigo a través del internet. Y prepárate, porque Jesús tiene algo muy especial para tu vida. Tiene planes que tú no te imaginas. No te quedes con las ganas de descubrirlo. Vamos a orar. Amoroso Padre, en esta noche pongo en tus manos a cada uno de esos hijos e hijas tuyos, en cualquier parte del mundo que se encuentren. Quiero pedirte, Señor, que en sus corazones, pongas el deseo por descubrir todo lo que tú tienes preparado para ellos. Cosas maravillosas, cosas lindas. Tú quieres cambiar su carácter, cambiar su vida radicalmente, así como alguna vez cambiaste mi vida, Señor. Así como alguna vez tú cambiaste la vida de María. Hoy tú te gozas en hacer esos milagros, hacer un trasplante de corazón, Señor. Sé con ellos, que tu Espíritu Santo los mueva a dar ese paso importante en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.